Hola a todo el mundo y bienvenidos a esta explicación detallada sobre uno de los temas más candentes y a veces algo confusos del panorama político y económico actual, la famosa propuesta de gravar la riqueza de los ultrarricos. A ver, el objetivo de hoy es muy claro. Vamos a desglosar de forma totalmente imparcial cómo funcionan estos complejos mecanismos financieros. No estamos aquí para tomar partido por nadie, ¿de acuerdo? Queremos entender qué problemas intentan resolver estas políticas y sobre todo los dolores de cabeza que presentan en el mundo real. Así que preparémonos para ver cómo se mueven los engranajes de la economía a gran escala. Bueno, vamos al grano. Esta es nuestra hoja de ruta de hoy. 1. El secreto de los multimillonarios. 2. La propuesta del 25%. 3. El debate sobre si esto funciona o fracasa. 4. ¿Qué nos dice el contexto internacional? Y 5. El verdadero impacto económico. Venga, entremos de lleno en esto. Punto número 1. El secreto de los multimillonarios, o básicamente, cómo los ultrarricos consiguen evitar pagar impuestos. Para entender todo este revuelo hay que tener clarísimo un concepto base. Cuando decimos que los ricos no pagan impuestos, no estamos hablando de las nóminas de toda la vida. Si un directivo cobra millones, paga sus impuestos sobre la renta religiosamente, como cualquier hijo de vecino. El meollo del asunto está en las llamadas ganancias no realizadas. ¿Qué es esto exactamente? Pues son activos como acciones, mansiones o incluso obras de arte que han subido muchísimo de valor sobre el papel. Y ojo a la palabra clave aquí, no realizadas. Significa que el dueño todavía no ha vendido nada. Con las reglas del juego actuales, tú solo pagas impuestos cuando vendes. Imagina que fundas una empresa y 10 años después tus acciones valen miles de millones. Enhorabuena, eres inmensamente rico, pero la realidad es que no le debes ni un solo céntimo a Hacienda por esa tremenda subida hasta el día en que decidas vender. Y aquí es donde entra la verdadera magia del asunto. Si un multimillonario quiere comprarse un yate o financiar su tren de vida de lujo, lo lógico sería pensar, bueno, pues que venda unas cuantas acciones, ¿verdad? Pero claro, si vende, tiene que pasar por caja y pagar impuestos. Entonces, ¿qué hacen? Pues van al banco y piden préstamos gigantescos usando esas mismas acciones intocables como garantía. Es la misma jugada que cuando alguien pide una segunda hipoteca sobre el valor de su casa para pagar, por ejemplo, la universidad de los hijos. Consigues dinero en efectivo al momento y no pierdes tu casa. Al pedir prestado contra sus fortunas, estos multimillonarios consiguen todo el efectivo que necesitan totalmente libre de impuestos, porque a fin de cuentas un préstamo no cuenta como un ingreso. Mientras tanto, sus fortunas siguen ahí creciendo intocables en bolsa y superando con creces los intereses de ese préstamo. Una jugada absolutamente redonda. Pasamos al punto número 2. La propuesta del 25%. El plan de Kamala Harris de 2024. Para intentar cerrar precisamente este agujero legal de los préstamos, han empezado a surgir propuestas drásticas. Durante la campaña de 2024, Kamala Harris puso sobre la mesa lo que llamaron el impuesto mínimo para multimillonarios. La idea se centra en patrimonios superiores a los 100 millones de dólares. Pero la verdadera revolución de la medida es que exige un pago mínimo del 25%. Y ojo a esto, no solo sobre los ingresos normales, sino también sobre esas ganancias no realizadas de las que hablábamos. Es decir, si tu paquete de acciones sube de valor este año, tendrías que pagar impuestos por esa subida, te guste o no, y hayas vendido algo o no. El plan además venía de la mano de subidas en los impuestos corporativos para tapar otras vías de escape. Y para poner todo esto en perspectiva, fijaos en esta cifra porque la verdad es que sorprende. Un estudio de la Casa Blanca del año 2021 analizó a las 400 familias más ricas de Estados Unidos. Descubrieron que como su inmensa riqueza crece libre de impuestos en bolsa y usan constantemente la táctica de vivir de préstamos, la tasa de impuestos federales que acaban pagando realmente es de apenas un minúsculo 8,2%. Claro, si comparamos ese 8,2% actual con el nuevo mínimo del 25% que se propone, el impacto es evidente. En la práctica, esto literalmente triplicaría la factura fiscal de los ultrarricos. Su objetivo principal no es otro que eliminar de raíz la posibilidad de acumular riqueza libre de impuestos durante décadas, obligándoles a que rindan cuentas año tras año, por el simple hecho de que sus cosas ahora valen más dinero en el mercado. Sección 3. El debate. ¿Funciona o fracasa? Vamos a poner los argumentos sobre la balanza. A ver, el choque de opiniones sobre esto es colosal. Por un lado, los defensores de la medida dicen que ya era hora, argumentan que es la única forma de igualar el terreno de juego y de cerrar un vacío legal enorme que permite a los superricos jugar con unas reglas distintas a las del resto. Sin embargo, los críticos se echan las manos a la cabeza, adviertan que, a nivel puramente operativo, esto es una auténtica pesadilla. ¿Cómo se calcula cada año el valor exacto de empresas privadas que no cotizan, de edificios o de colecciones de arte? Y van más allá, advierten de un peligro sistémico grave. Si obligas a un fundador a pagar impuestos enormes por una empresa que está creciendo rapidísimo, pero resulta que no tiene todo ese efectivo en la cuenta del banco, podrías obligarle a malvender partes de su propia empresa de forma forzosa. Perderían el control de sus negocios y de paso desestabilizarían los mercados. Punto 4. El contexto internacional. Porque, ¿qué está pasando en el resto del mundo con todo esto?
Este debate no ocurre en el vacío, y la experiencia global es cuanto menos reveladora. Canadá, por ejemplo, sigue la ortodoxia pura, cero impuestos a la riqueza acumulada. Allí solo pagas cuando realmente hay una venta. Noruega tiene un enfoque distinto, con un impuesto anual cercano al 1% sobre el patrimonio. ¿El resultado práctico? Pues provocó una fuga de capitales espectacular. Muchos millonarios simplemente hicieron las maletas rumbo a Suiza, y el gobierno tuvo que inventarse estrictos impuestos de salida para frenar la sangría. Pero quizá el caso más ilustrativo sea el de los países nórdicos, como Suecia y Dinamarca. Fijaos, a pesar de ser famosos por tener unos estados del bienestar superpotentes, abolieron por completo los impuestos a la riqueza hace años. Se dieron cuenta de que dañaban sus economías y espantaban la inversión. Hoy sostienen sus sistemas a base de altos impuestos de los de siempre, sobre los salarios y sobre el consumo. Y por fin llegamos al punto 5, el impacto económico real a escala macroeconómica. Vale, hablemos de números y de los grandes. Según las cuentas de la administración Biden, poner en marcha este estricto impuesto del 25% recaudaría la friolera de 500.000 millones de dólares a lo largo de 10 años. Si hacemos la división, estamos hablando de un ingreso extra de unos 50.000 millones de dólares al año directos para el Estado. Escuchado así, como un dato suelto, suena una montaña inmensa de dinero, ¿verdad? Pero claro, tenemos que poner esa enorme cifra en su contexto real. Cada año, el gobierno federal de Estados Unidos recauda alrededor de 5,2 billones con B de dólares en ingresos totales. Si metemos esos 50.000 millones proyectados del nuevo impuesto dentro de esta enorme ecuación nacional, resulta que es apenas una fracción minúscula. Estamos hablando de menos del 1% del total de la recaudación fiscal anual del país. Y esto nos lleva a la gran pregunta final que resume toda esta explicación. Pensémoslo un segundo. Teniendo en cuenta el titánico esfuerzo burocrático que requeriría, lo tremendamente complicado que es valorar activos de la nada, todos los años, el riesgo real de fuga de capitales que ya hemos visto en sitios como Noruega, y el peligro de desestabilizar empresas privadas, ¿de verdad justifica un mísero 1% más de recaudación nacional un cambio tan radical en las reglas del juego de todo el sistema fiscal? Es un equilibrio súper delicado entre la búsqueda de la equidad social y la fría realidad de la gestión económica global. Y la gran duda sigue ahí flotando. ¿Realmente compensaría este esfuerzo monumental el resultado final? Ahí os lo dejo. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis.